En este vídeo quiero presentar un nuevo indicador de volumen que es increíble para agregar. Enardecido de mirar tanto vacío existencial, corro al encuentro de tu cuerpo. Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que nos eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. El escenario del ritual es el desierto más brutal. Hoy fui tentado por tus besos. Un trago de tu manantial, el templo vive en el altar y en tu mirada, mi maestro. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Te necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Te necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando acá casi sobre la sesión de Nueva York. Estamos a 9 minutitos, pero bueno, bien, la idea es arrancar 20-30 minutos antes de la sesión. Igualmente estamos dentro de una gran sesión que es la de Londres. Y continuamos con ella hasta que termine. Mientras tanto se va interponiendo Nueva York, ahora 9 minutitos. Vamos a ver un poquito primero Bitcoin, vamos a chequear la subidita que tuvo Bitcoin. Obviamente va de la mano las top 100. Y después vamos a pasar a lo nuestro, que es lo que hacemos siempre todos los días, que es operar los mercados tradicionales. Obviamente las divisas, analizamos los índices,
los derivados, el oro y bueno, lo que se cruce en el camino. El que quiere alguna proyección estamos para verla. Y obviamente todos los días, hace ya más de 3 añitos, operamos en vivo, ¿sí? Todos los días a la mañana estamos operando los mercados tradicionales, aparte de hacer análisis, de escuchar música, de pasarla bien, y también, aparte de operar de forma manual, voy utilizando distintos bots míos propios de mi autoría que voy creando, que voy subiendo los videos los fines de semana y a la próxima semana los suelo ir utilizando, ¿sí? Hay algunos que los voy dejando, hay otros que los voy actualizando y bueno, vamos entre todo haciendo un híbrido, ¿no? Manual por algún lado, automático por otro y algunas veces algún híbrido que se mezcla lo automático con lo manual para convertirse en semiautomático, ¿no? También, así que todo, gente, ¿quieren aprender? Súmense al Planeta Pepe, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar un poquito Bitcoin, 65.010, 1.48 la subidita de estas últimas horas. Fíjense lo que es el planiferio, ¿se acuerdan cuando íbamos a la escuela? ¿Dónde está? ¿Cómo era que Guayana Francesa era que estaba por acá, ¿no? Me parece, si no le erro, por ahí estaba, ¿no? Bueno, Surinam, ¿dónde está Surinam? No sé, en el planeta Marte. Bien, afuera, señor. No, bien, con lo nuestro, 64.979, bajó un poquito Bitcoin. Vamos a ver cómo el volumen, acá estamos viendo las wallets, el dinero de las ballenas y de los pepes comunes como nosotros, que van comprando, ¿no? Ahí vamos, ¿sí? Así que bueno, qué mejor que meternos a ver un poquito lo que es el movimiento de Bitcoin. Vemos una sensación de... No sé si ustedes lo están viendo, ¿no? Una sensación de que esto va a despegar en cualquier momento. Ya hubo bastantes caídas en forma de dip profundo, ¿no? Pero bueno, veremos si en zonas por encima donde está el valor, allá arriba donde están los 70 más o menos, si el precio quiere retroceder el día que llegue, ¿no? Si llega y retrocede fuerte, estaremos en una consolidación de velas diarias, y si llega a romper esa zona, agárrate que en octubre estamos los 100, octubre, noviembre, diciembre, por ahí tenemos que andar en esa zona más o menos, veremos, ojalá así sea. Por ahora vamos a ver estos 65 prácticamente que está Bitcoin en TradingView. Antes pasamos por las moneditas, las top 100 en la semana, obviamente las vemos en verde, pero no la vemos en verde por mérito propio, la estamos viendo en verde porque obviamente viene de la mano de esta subida, de este rally que tuvo esta carrera alcista Bitcoin, ¿sí? Si vemos acá, no sé, los memes, por ejemplo, fíjense que en la semana tuvieron un 30% de caída. En el día es un retroceso, ¿no? De 0, no llega al 1%, pero bueno, esa es la sensación, ¿no? Que viene alcista, que está retrocediendo y que empiezan a ajustarse en convergencias, zonas importantes donde el precio empieza a tomar, ¿no? Fuerza, va rompiendo estructuras hacia el alza por ahora, y lo que hace hacia la baja es de menor nivel, ¿no? Por ahora, así que eso es lo que estamos viendo. Recuerden que hace un par de semanas atrás esto estaba así, miren, así, al rojo. Acá estamos viendo en el año y en el mes algunos retrocesos, algunos impulsos de ondas, donde la mayoría todavía en el mes siguen en rojo, ¿sí? Las que sobresalen, que sí, esta que es 142, obviamente esta hace un mes que está, sí, mira, ves, hace un mes, y si vas a esta otra también, PopCat, ¿no? Hace un mes más o menos, obviamente que el promedio es de ese mes, ¿no? De todo el año, se toma como año, por eso 151, ¿no? Y el resto sí vienen ya de hace un par de, ¿no? de años, meses, y ahí están. Y tomándolas obviamente mensualmente vemos que la mayoría están en rojo por la caída de Bitcoin, ¿sí? En hora vamos a ver una sensación de retroceso de lo que en el día hicieron la mayoría, que están en verde, ¿sí? Así que por ahora alcista con retroceso, así que anda ajustando los cinturones para hacer alguna comprita en alguna si te interesan las cripto. Por ahora nosotros estamos operando Forex como siempre, pero las cripto las analizamos, y la idea en un futuro no muy lejano, vengo diciendo hace 3 años más o menos lo mismo, vamos a operar en, no sé, en alguna plataforma que nos invite a operar, que la representemos ahí para meternos a charlar, a analizar, y que se sume gente también, ¿sí? Seguramente de noche vamos a ver con qué plataforma nos quedamos, hay que investigar un poquito. Obviamente tengo mis plataformas, pero hay que ver, ¿no? Si hay alguna que nos da, ¿no? Alguna ayudita, estaría bárbaro también, ¿eh? Así que bueno, gente, nos vamos a Bitcoin, vamos a ir a las plataformas. ¿Qué es esto? Ok, velas diarias. Digo, ¿qué es esto? ¿Un chancho, una vaca? Mira, esto es un...
Ah, bien, ahí está, bien. Zonitas. Bueno, velas diarias, miren lo que pasó, ¿no? Igual que en este caso, el rompimiento en fractalidad, estábamos viendo ayer algo muy parecido que se repetía en temporadas chicas y grandes, dibujos muy parecidos, obviamente en otras zonas, ¿no? Pero es una fractalidad tremenda que se va repitiendo, ¿no? De macro a micro, de micro a macro, es impresionante, gente, ¿sí? En zonas, repitiéndose en zonas que patrones, obviamente esto es por estadística, ¿no? Pero hay zonas con convergencia, con divergencia, donde el precio se respeta, ¿sí? Y eso hace que al respetarse, por ejemplo, acá llega hasta acá y ponele que caiga, esto mismo lo empezás a ver en otras zonas más chicas, en otras temporadas más chicas, donde empezás a ver patrones muy parecidos. Recuerdan ayer que esta misma zona que estamos viendo donde hay un retroceso, ¿no? ¿Por qué un retroceso? Porque esto es una caída, pero de un retroceso que viene de una tendencia alcista, ¿sí? Es una consolidación, pero estamos viendo acá una caídita, un retroceso de la tendencia mayor, que es esta, la alcista, y dentro de esta zonita, cuando veíamos temporada más chica, veíamos un mundo muy parecido, obviamente, pero en esta velita que está acá, adentro de esta, obviamente esta es un mundo, y dentro de esta velita en M1 es otro mundo, en M5 es otro mundo, y obviamente que esto es así, ¿no? Hay que agarrar zonas importantes y aprovecharlas con una buena gestión y tu cabecita sana, ¿no? Psicotrading, y obviamente aprovechar a hacer operaciones. Gente, me meto dentro para no seguir hablando, voy a ver el mamut acá que está esperando para compritas. Vamos a ver dentro de la velita diaria, esta velita y lo que hizo el hombre colgado que está a la izquierda, ¿se acuerdan? Nos metemos dentro de la velita, vamos a ir a velas de 1 hora rapidito, vamos a ver lo que sucedió. Miren, estas son velas de 1 hora, acá tenemos el día 20, el día 12, 13, 14, 15 y bueno, obviamente 16, y hoy que estamos en 17. Fíjense en la tendencia, ¿no? Saludable alcista, viene de una caidita donde veíamos que el precio, ¿se acuerdan? Que estuvo en los 70, eso obviamente fue a máximos históricos, los rompió, estuvo por ahí dando vueltas, no llegó a zonas, ¿no? Que uno quería, obviamente, que llegue ya a los 100 en el mes después de, obviamente, de halving, pero no, esto es así, es tiempo a tiempo, pasito a pasito, hay que ir viendo, ¿no? Donde el tiempo, obviamente, lo deciden las ballenas, y obviamente eso es lo que vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo, ¿no? Bien, nos metemos dentro de la velita horaria, de estas velitas donde estamos en retrocesos. Ya hoy arrancó, ¿no? Con una tendencia que rompe altos, acá que lo estamos viendo, y amplío un poquito más, ven, rompe unos altos, estos altos que va rompiendo, obviamente se apoya con pullback, se devuelve con una velita alcista muy chiquita comparada como venían el resto, 4 velitas en caída que tampoco eran la gran cosa, y ahora se empiezan a meter dentro de la fractalidad que está en esta zona naranja que les marqué, donde la zona importante puede llegar a ser esta zonita que acá les marqué, ¿no? Por acá una zonita interesante, esta zonita que está acá puede ser la zona para hacer compras, por ejemplo, y bueno, si rompe esta zona y se apoya con la cabecita acá que ya está debajo, es probable que venga para acá. Vamos a ver qué pasa hoy, pero sabemos que la tendencia viene saludablemente alcista. Sabemos que Bitcoin de un día para otro cae, no sé, $10.000, pero sube 15 a las 2 semanas, de un día para otro, si se va a 10.000 y de golpe lo ven 65, ¿no? Por eso les digo, gente, que esto es así, sobre todo es de mucha volatilidad las criptomonedas, porque hay mucha manipulación, obviamente porque hay más manipulación que en los tradicionales, porque obviamente hay menos cantidad de capital, ¿no? Recuerden que en Forex se mueven de 5 a 7 trillones, imagínate ese número en tu cabeza, diarios, ¿sí? Diarios, no mensuales, diarios. En Bitcoin se mueve mucho menos, ¿eh? El 5% se debe mover, o el 5, el 4, entre todas las criptomonedas comparado con lo que nosotros hacemos, que es Forex. Pero obviamente que acompaña, por eso la volatilidad, ¿no? Obviamente, y la manipulación que tienen, porque hay 3 ballenas locas, obviamente que no son locas, son gigantes que se van sumando y empiezan a tirar más de un lado y del otro a medida que se suman más, ¿no? Y no hay tanto monopolio, diríamos. Así que bueno, por ahora, gente, 1 horita vienen las velas en caída, estas velas, no hay que preocuparse, lo veíamos en 10.000 en 1 hora, ¿viste? No hay que preocuparse para nada, venía un cisne negro y quedábamos en 10. Por ahora, lo máximo que puede llegar acá es, obviamente no va a llegar a 61, va a ser impulsos y retrocesos, pero sabemos que puede llegar a esta zona en lo que va de, hoy estamos a miércoles, en esta semanita, como también obviamente puede tomar impulso, porque está prácticamente en esta zona de pullback, ¿viste? Recién está apoyando, ahí puede ser un clima, una
una trampita acá y se nos va para arriba y llega obviamente a zonas donde nosotros estamos esperando ansiosos, que sea por ejemplo acá en los 68, zonas importantes del pasado, ¿sí? Así que bueno, por ahora bajista, pero con sensación de que esto se va a los 70 en cualquier momento, ¿sí? Nos podemos meter dentro de las velitas de 5. Vamos a ver dentro como para ver, ¿no? 5, 15, un minutito. Por si haces scalping, porque una cosa es H1 que veíamos caída, pero acá podés tomar zonas de altos y bajos para ir en compra si rompe, o ir en ventas en esta zona que es muy bonita también. Mira, acá le pongo una carita muy bonita. Hay que ver cómo las ballenas se mueven ahora cuando comience la sesión de Nueva York, que ya estamos dentro. Mira, 3 minutos, hay que ver cómo se mueven un ratito. Fundamentales hay recién a las 11 de la mañana de alto impacto, estuve viendo, así que tranqui ahí. Por ahora vamos a ver un poquito el índice y después vamos a ver el oro, y bueno, y vemos si encontramos alguna operación para meternos de forma manual, como venimos haciendo todos los días, y obviamente acompañado con algún bot en otro par, ¿no? Distinto, donde lo dejamos trabajar solo, y hay veces como ayer que le metemos mano para cerrarlo mientras salga positivo, bienvenido sea. Así que bueno, me voy a ir a primero voy a poner música. Vamos a compartir un poquito de música. Me voy a tirar acá con Chanito, vamos a tirar acá, a ver, ahí está, vamos a tirar esto. No, sí, Ciudad. Ahí está, vamos a ver este temita. Si ahí arranca, si tienes la gana, sí, ahí está, vamos. Bueno. Bien, ahí arrancó. Listo, gente, terminó el tema. Era, viste, cortito, no, se ve que me lo enganchó por la mitad. Bueno, terminando, ahí está, ahí comenzamos. Bien, gente, vamos a, ahora sí me voy al índice para ver cómo está el índice. Venía, ¿se acuerdan el índice velas diarias? Que era una cosa así. Es 1, 2, 3, las famosas ondas de helio. La segunda suele ser la más larga en los libros, pero la tercera muchas veces también suele ser parecida o muy chica, donde empiezan la ABC, ¿no? Según los libros. Vos no te guíes por 5 ondas donde 3 son alcistas y 2 bajistas, o viceversa, si va para abajo son 3 bajistas y 2 de retroceso. No, pueden haber muchas más ondas. Obviamente que en el mundo de la fractalidad vos le encontrás siempre la vuelta, ¿no? Lo que les decía era que esta zona, me quedé ahí, la rompió con un pullback, así que seguramente ya a partir de acá con velas diarias estamos en un cambio de tendencia en el índice. Ahí vamos a ir un poquito a las velas diarias del índice del dólar, ¿Para qué lo chequeamos? Y porque sirve para todo sirve. Bien, índice, obviamente vamos a ir, mira, acá está tratando de levantar un poquito la caída. Observen la caída en velas diarias, miren, no se asusten de los dibujos de los Picasso acá de fondo. Bueno, acá está justo, miren lo que le decía, impulsos, retrocesos. La zona que les digo es una sensación, estas son zonas, esta línea de apoyo, ¿no? Una zona dinámica, una directriz o una zona de soporte, donde el precio acá, fíjense cómo viene, si obviamente que lo podemos ajustar un poquito, porque acá podemos marcar la zona, ¿no? Que esté por encima, por debajo, ven acá, pero acá está por encima, pero son zonas, ven, donde el precio acá, una sensación de que lo respetó, subió y rompió bruscamente, ¿sí? Donde el precio ahora está en lo que les decía, en el dibujito recién que le hice en Bitcoin, fíjense que está rompiendo, el precio todavía no terminó la vela de hoy diaria, pero va hacia la baja, ¿sí? Y que está por debajo de uno de los bajos importantes, que era la última sensación alcista que había de las ondas, que les marcaba diarias alcistas, ¿no? Vamos a ver dentro de esta velita bajista del dólar, a ver qué pasa, ¿sí? ¿Se desploma? ¿No se desploma? ¿Qué dicen ustedes con lo que está pasando? No pasan cosas malas, pero hay veces que te asusta un poquito la seguridad, por ejemplo, de alguien que en el primer planeta, ¿no? Suceden, y vos decís, che, si suceden ahí, imagínate, ¿no? Bien, nos metemos acá, ¿no? Ojalá que nosotros hagamos profit, ¿no? Comprar y vender, vender y comprar. Nos metemos dentro de estas velitas horarias, donde el precio viene con un dip profundo, una caída, y un par de velas que tratan de hacer un soporte. Habría que ver qué hay en el pasado que se frenó. No se frenó porque hay un alto o un bajo, se frenó porque hay órdenes, obviamente, que se ejecutaron, pero muchas veces hay convergencias, que son zonas importantes del pasado. Me voy a ir a vela de 15. Bien, voy a marcar en zona de 15. Mira, ahí te marco un canalcito por si te gusta, ¿sí? ¿Me lo ven? Ya con 2 toques te sobra, ¿sí? Inclusive acá arriba tengo también para marcar 2 toques. Si me deja el señor, ahí está, jeroglífico, decía el amigo, hago unos dibujos hermosos, ahora van a ver. No, estas son líneas, ¿sí?
Bien, ahí estamos. Un canal obviamente mal hecho, pero más o menos se dan idea que acá agarramos este alto que está acá, porque es un altito. Este otro alto son 2 toques, ¿sí? Ahí lo ven. Y si vamos más a la precisión, lo ponemos ahí. El precio está retrocediendo de un dip profundo. Puede ser que sea para apoyar en esta zona o que ya llegue a este altito y caiga y rompa este low que está acá, este bajo, ¿sí? Hay que ver. Por ahora estamos en zona saliendo de la sobreventa, ¿sí? Por eso se devolvió también, inclusive tratando de llegar a niveles de 50 o sobrecompra, ¿sí? Que son los osciladores, ¿sí? Pues bien, acá abajo, por ejemplo, estamos viendo cómo está llegando prácticamente al nivel 50 y le queda todavía para recorrer esta zona. Fíjense que la última vez que llegó una sobrecompra por encima de 70 inclusive fue acá, ¿no? Eso fue prácticamente hace un par de bastante, ¿no? Sí, hace un par de horitas atrás, prácticamente estuvo después de una fundamental que fue el movimiento que sucedió a las 9:30 de la mañana, ¿sí? Así que bueno, gente, por ahora 15 minutos, escucha esto de fondo, vamos a echarle gas a esto, escucha. ¿Conocés esta? La presentación del planeta Pepe, escuchalo el maestro ahí. Y arrancamos, decía el amigo. Me cuesta despegar muchas veces, gente, tengo la almohada en la cara, muchas veces me paso de largo, Bien, acá estamos, 15 minutos, en velas de 15 nos vamos a ir. Si quieren ver acá, podés marcar, esto es un mundo, el que les marqué es un mundo. Este es otro mundo y acá adentro hay otro mundo, ¿sí? Son fractalidades, gente, ¿sí? Algún día no estaría mal en Discord, no en Telegram, en Discord, porque la idea es que se sumen por lo menos 30, 40 pepes en Discord para estar en dimensión 1, ¿sí? Cuando haya esa cantidad, arranca la escuelita. La escuelita va a ser para sacarlos a los que sepan y no sepan rentable, porque muchos saben pero no lo son, ¿sí? Obviamente que va a depender de tu cabeza también, ¿no? Porque es alto riesgo decir va a salir rentable si tu cabeza no da. Hasta que se ajusta, obviamente, ¿no? Así que bueno, súmense a Discord y a Telegram. Pero en Discord avísenme, así les pongo el Pepe, ¿sí? Ya les vamos poniendo los pitufos, ¿viste? Vamos armando ahí pitufo tontín, pitufo gruñón, pitufo el lindo. Hay uno que me puso que quería ser Pepe el lindo. Le dije, mandame la foto. No, negro, no te da el cuero. Así que bueno, le puse Pepe el interesante, ¿viste? Y bueno, es un Pepe el interesante. Bien, vamos a ver dentro, lee el libro, Bien, vamos a ver dentro de la brita de 15 minutos. Escucha. Bien, acá estamos, recolectando información, vamos viendo cómo se va moviendo el precio, ¿no? Esa viborita que si la vemos acá está en vela japonesa, la forma de representar el precio, pero acá la tenemos en realidad, ahí va el precio, ¿sí? Ese es el precio donde vos decís, che, ¿por qué decía el amigo, utilizás vela japonesa? Y porque en velas japonesas, mirá, fíjate esto, para el que no sabe, ¿no? Obviamente, el que sabe ya está aburrido de que diga lo mismo, pero es así la realidad. Miren acá, mirá. Vamos a ver acá, mirá, ahí, ¿ves ahí? ¿Ves esa mecha? ¿La ves? Mirá, te la marco ahí, ¿la ves? Mirá, ¿la ves esa mecha? Bueno, mira el precio. En vela japonesa se ve, porque es un high o un alto que estuvo en ese momento, pero no cerró ahí, ¿sí? Porque los precios, como son velas japonesas por temporalidad, llega a 1 minuto, llega a 5, llega a 15, llega a 1 hora y la vela cierra donde esté. Y abre cuando cerró la anterior, ¿sí? Bueno, esto va de línea, ¿ven? No se ve el precio, no, acá ven, la mecha muchas veces lo utilizamos para zonas de convergencia, ¿sí? De soporte o resistencia. Bien, bueno, ahora sí, me voy a ir ¿a dónde vamos? A la plataforma, noticias fundamentales no hay, ¿no? A ver, a las 11 había. Voy a poner velas japonesas de vuelta y me voy a ir de lleno, de cajón. Vamos a pasar por el oro también. Ayer me habían preguntado por el oro, me parece algo de si había que operar alcista o bajista. Yo les dije, esto se va para arriba, pero guarda con la fundamental. Llegó a la fundamental, cayó y después rompió todo como le dije, se dio. ¿Vieron? Revisen ayer, Miren qué lindo acá. Vamos a ir a velas de una... Bueno, las horarias. Vamos a ver a las diarias, mejorcito acá, velas diarias. ¿Estás acá, oro? ¿Estás acá, oro? Acá estoy. Bueno, bien. El oro, interesante. El oro, miren la vela que hizo ayer, ¿sí? Esta vela, cuando eran las 9 de la mañana, estaría por acá la vela, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que les había dicho que esta zona, revisen, la iba a romper. Mirá cómo la rompió, ¿la ven? Obviamente tuvo su retroceso, que el retroceso fue
cuando me habían preguntado, no me acuerdo, eran 5 o 10 minutos que faltaban antes de una fundamental, guarda, y al piojo porque puede caer, cayó, obviamente no porque nosotros sabíamos, porque no sabemos nada, solamente proyectamos y sabemos por estadística que una fundamental no respeta soporte o resistencia, en este caso no llegó a romper esta zona, sino que se fue para abajo, pero porque le fue bien a una noticia del dólar, ¿sí? Si no, se iba para arriba, porque el dólar está como cotización acá, ¿sí? La base es el oro. Entonces me voy a ir a las velitas de 1 hora. Escucha. Ella tiene. ¿Y qué más? Bien, ahí vamos. ¿Qué es esto? Bien, nos metemos dentro de las velitas del oro. Acá están, ¿la ven? Interesantes ahí, ¿eh? Compresión del precio. Y bueno, rompió en 1 horita. Ayer, fíjense en la velita de ayer, que fueron estas zonas, que la rompió, la despegó. A ver, acá fue, acá estaba el precio, mirá. Acá, por acá, me parece que estaba por acá. Si no le erro, revisen ustedes que son buenos para chequear el video de ayer, ¿sí? Ahí estaba el precio. Vamos a meternos en velas de 5 minutos. Y bueno, ahora hay que ir al pasado. Ahí está, ¿ven? Ahí está el precio. No me acuerdo si no estaba por acá el precio. Obviamente que cayó por las noticias fundamentales que pasaron, que acontecieron. 9:30. Acá cayó el precio. Acá estaba. Acá. Cayó, ¿sí? Por una noticia. Esta vela solamente fue la de la noticia. Y después empezó a recuperar. Que le dije, prepárense porque se recupera. Pero cuando estaba acá le dije, guarda porque falta poquito para llegar. Y la noticia puede ir para abajo. Pero bueno, obviamente a favor del dólar. Rompió, miren cómo se fue. Qué hermoso, ¿no? Le dije, el oro dispara, prepárense porque no vuelve más para abajo el oro, se nos va, como Bitcoin, acuérdense, moneda de refugio, sobre todo si al dólar, al país grande le va mal, ¿sabés cómo la moneda de refugio, no? Se nos van al doble. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, gente, por ahora ahí estamos, que le vaya bien a todo el mundo y que todos hagan profit, ¿sí? Y que vivan felices en su mundo, bien. Bien, nos vamos a ver, voy a tomar un mate, Y está bailando mi corazón. Y está bailando. Sentirte mejor. Good man. Good man. Está saliendo el sol. Buen hombre, ¿no? Hombre bueno. Hombre tontín, decía ahí, ¿no? Aquí dice acá. Pepe, ¿cómo le va? Buen día, Pepe Mila, buen día. Vamos pasito a pasito a no perder. Sí, señor, pasito a pasito, Andá probando ahí la recuperación de ayer, Andá estudiando bien eso que te voy a tomar lección la próxima semana. Después me regalá una vaca, por lo menos, si querés. ¿Estás por acá o estás por la otra plataforma? A ver si después chequeo, por la duda. Tengo en vivo el streaming en otra plataforma, también que la estoy probando a ver si funciona mejor que YouTube, me voy para ahí, ¿sí? Es así. Bien, para que no se me trabe tanto, digo, ¿no? Bien, buenos días, ¿cómo le va, Cristian? Espero que bien, Ahí estuve viendo las carpetitas, tengo que ver si la descargo para... Vos sabés si eso, gracias, loco, Vos sabés si eso trae algún archivo para instalar o algo para explicar o cómo es para ver, porque no sé si me voy a poner a estudiar eso, ¿viste? Yo ya estoy bien, pero está bueno para aprender algo nuevo, ¿no? Siempre vivo estudiando y aprendiendo cosas nuevas, si no es como que me falta el aire, ¿viste? Pero eso se descarga y se instala tal cual y después obviamente tenés que estudiar 5 años seguidos, ¿no? Para recibirte, pero bueno, se hará de a poquito, cuando tenga gana, arranco. Pero bueno, lo importante es ver si se instala, si no se instala, cómo es eso, si tenés algún tutorial y si hay algún crack que tenés que pegar y llevar a algún lado o directamente queda así. Después, cuanto mucho te pregunto, primero lo tengo que ver, descargar y ver bien cómo se llama, qué se puede hacer de eso, ¿no? Porque yo ya estoy bien con los bots y con mis cositas, pero no está de más, ¿no? Armar algún, obviamente después de estudiar y practicar, algún bot que sea distinto a lo que yo armo, ¿no? A ver qué pasa. El loco se hacía, ¿viste? Le quemaba las cuentas. Le quemaba todas las cuentas, le ponía le quemaba la cuenta y le robaba la wallet. Buen día, Green Hair. ¿Cómo le va? Espero que bien. Muchas gracias por sumarte, Muchas gracias. Muchas gracias, abrazo. Vos eras ¿de dónde eras? Mirá que somos poquito acá, ¿viste? No hacemos publicidad. Conocés gente, traela, seguramente le va a terminar gustando, ¿viste? La idea es que ustedes hagan publicidad de boca en boca, ¿viste? Para pasarla bien un rato, nada más. Y obviamente si tenés alguna duda o algo acá de ver algún par y eso, me avisás, ¿sí?
Bien, Cristian, me dice el amigo, no se instala nada, pero sí, Mila, es para aprender, no queda otra. Y es complejo, che, que te interesa, ¿es muy complejo o no? Es complicado el software para usarlo, me dice. Ah, bien, entonces olvídate. Borralo, negro, ni lo bajo, dejá. Yo ya estoy bien. ¿Viste cuando nunca te pasó que vos, viste que si vos encontraste ya el santo grial, entre comillas, porque vos viste cómo es esto, ¿no? Yo soy rentable hoy, pero mañana capaz que me tienen que ayudar ustedes. Por ahora ando re bien, ¿viste? Pero uno por meter mano, ir buscándole más cosas y más, no sé a dónde quiere llegar uno, terminás quizás la esencia, perdiendo la esencia que uno encontró, capaz, ¿viste? Por ahora voy a seguir así yo, pero si me animo, instalo eso. Voy a tener que ver si se descarga, si tenés que pegar algún crack, si tenés que desinstalar el antivirus, no sé cómo será eso, si hay algún tutorial cómo se instala, y obviamente no sé si estará en inglés, en español, en chino, para ver cómo es, ¿no? Pero bueno, y si no, seguiré con lo mismo que sigo yo, ¿no? Como siempre, firme como rulo de estatua, que me está yendo lindo, che. Bien, dale, consultá cuando quiera, Mila, no tengo problemas. Bien, dale, muchas gracias. Y bueno, y si haces algún bot y algún día lo querés acá, hacemos algún video de algún Pepe que haya armado algún bot, lo ponemos, cuando quieras, no hay problema. O si querés charlar en el Discord de lo que vas armando, bienvenido sea, Bien. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Bien? Espero que bien, Hace mucho que no venía usted, señor, ¿O no? ¿O me parece a mí? ¿Te vendiste todos los cursos ya, negro? Bien, seguimos. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? Dólar 5 minutos. 5 minutitos. Tenemos... a ver acá si tenemos fundamentales. Antes, por la duda, ¿alguno puede chequear si hay alguna fundamental de mediano o de alto impacto? ¿Sí? Ay, me gustan las cosas que pasan. Qué pajarito, qué bonito, Chanito viejo, no mames, se puso contenta la carita. Acá le hacía dos ojitos, una carita ahí, bonito quedó, Bien, gente, vamos al MT4. ¿Quieren que veamos? Yo ya tengo puesto el bote, ¿Qué dice ahí? Reiniciar para instalar actualizaciones. Nada, no toco nada. Bueno, gente, si nos saca, me salió un cartel, recién dice reiniciar para instalar nuevas actualizaciones. Hay actualizaciones disponibles. Tocá, no tengas miedo, me dice. Nada, ¿cómo va a decir tocar? No tengas miedo, tocar el botón, no tengas miedo. ¿Te imaginas que salga ese cartel? No, pero salí corriendo de ahí, Pepe, ¿no? Bien, nos vamos a ver si tengo acá. ¿Quieren que tiremos la ruleta? Podemos empezar a hacer sorteo como hacíamos hace un añito cuando éramos un poco más de Pepe, ¿sí? Recuerden que no hago publicidad, gente, Así que ustedes son los que me tienen que ayudar a traer Pepe. Yo no conozco mucho, pero para mí hago lo mío todos los días y después estoy con ustedes un rato a la mañana, ¿no? En esta cuentita que la vamos subiendo de forma exponencial, por suerte, y por, obviamente, hacer las cosas bien, ¿vieron? Esa es la idea. Así que, si conocen Pepe, me avisan, ¿sí? O le avisan, le dicen, che, ¿querés ser un Pepe lindo? Dale. Y se suman, Si le dan like, se suscriben y ahí vamos, cada vez de a poquito, si somos más, va a estar bueno, porque la idea es que, les vuelvo a reiterar, está bueno, después se me van a ir las ganas, pero la idea es que si somos muchos, podamos armar algo para que ustedes operen, aprendan y se ayuden entre ustedes en la dimensión número 2, ¿sí? En la 1 se van sumando y van pasando la 1 a la 2 y ahí vamos armando algunas cositas buenas como para operar los Xinjiang, algún bot, de forma manual, que todo te sirva, que todo sea una herramienta para que vos puedas hacer profit, ¿sí? Y obviamente también que pierdas, pero que sepas perder, ¿sí? Bien. No que digas que el árbitro le está todo a favor de Argentina, ¿viste? Eso no sirve, Hay que ver en la cancha los pingos, ¿sí? No hay que meter tantas excusas, ¿sí? Bien, que no nos cobraron un penal, decía el amigo, y que no nos cobraron una mano, decía, era recontra argentino, ¿viste? No, bien, vamos a ver, vamos a meternos acá dentro de Aguante Latinoamérica, y España. A ver, quieren que tiremos, miren, vamos a hacer así, el que se suma me dice, no sé si vamos a compartir la pantalla porque se me va el micrófono, pero yo si quieren tiro la ruleta un par y el que toque, no sé, el que se anima lo analiza y me dice, yo lo analicé y me parece que puede ser de acá a, no sé, la sesión que estamos, una compra, una venta, o si no me meto yo, como quieran, y después podemos ver acá, esto que es para hacer sorteos, ¿no? Y esto es para...
Bueno, y podemos ver si podemos operar algún Fibonacci, alguna, no sé, tridente de Andrews, no sé, Wyckoff, lo que quieran, algún oro, lo que salga acá en la ruleta. Me avisan, como para ver cómo lloro en vivo. Si quieren, me dicen, Ustedes me ponen, dale, sí, tirame la ruleta para los pares. Yo hago así, lo tiro y lo que sale lo tenés que operar, ¿Te animás? Obviamente si sale el peso argentino salí corriendo, ¿no? Pero mientras salga alguna de las divisas tradicionales, como por ejemplo acá, mirá, dólar chef, ¿qué más que esa? Anda a operarla, dale. ¿Cómo que no? Analiza el dólar, está en caída. Anda en compra, ¿no? O en venta, ¿cómo iría? Si el dólar está en caída el índice, me voy en venta, pero aprovecha, yo dije en compra, lo dije al revés, tendrían que ir a favor del franco suizo, pero el franco suizo es pancake, hay que tener cuidado también ahí, aunque es una correlación contraria a lo que voy. Esta imagen, miren acá, le voy a mostrar un truquito, muchos saben y otros no, obviamente, si yo me voy acá y pongo, por ejemplo, mira, voy a ir a velas diarias, escucha, esto, ¿ven? Yo me voy a ir acá, euro dólar. Escuchá, vamos a achicar ahí un poquito. ¿Lo ven? Al euro dólar. Para que tengo acá, estoy con los dibujos. Ahí está. Este es el euro dólar. ¿Qué pasa si yo te digo que vos tenés que operar el dólar chef? Y en el dólar chef vos te encontrás con el USD CHF, dice el amigo. Y le puse la B corta, ¿viste? Ahí está, mirá. Vamos a poner gráfica línea, mirá. ¿Ves? Correlación totalmente negativa, ¿la ven? Una va para un lado, la otra va para el otro, ¿sí? Y si vos a esto decís, vos sabés que está buenísimo, pero si vos le hacés un ojo, mirá, fíjate ya que estamos graciosos ahí, un patito, mirá, ahí va, mirá cómo come. Ven, van en contra, entonces podés operar el euro dólar o el dólar franco suizo, que sería lo contrario, ¿sí? Mirá, ven que una va para arriba y la otra para abajo. Entonces, y hay estrategias interesantes donde podés ir las dos para el mismo lado muchas veces, ¿sí? O las dos en contra, buscando oportunidades donde se repiten las estadísticas en puntos muy, muy esenciales, como por ejemplo acá arriba, ¿sí? Bueno, algún día vamos a hablar de eso, vamos a hacer algún videito que lo tengo todo, ¿sí? Todo acá en la cabecita siempre, ¿sí? Así que bueno, esta es una correlación negativa. ¿Te animás a meterte en el dólar franco suizo? Sí, me animo a decir, dale, vamos. No tengas chucho, Tocó franco suizo, si querés metete en el peso argentino. Bien, me voy al MT4. Si no, se me va el tren acá. También, otra cosita, y quieren ir aprendiendo, el que no sabe nada, hay algunos videos que son llamado La Escuelita de Planeta Pepe. Obviamente que lo hice para una plataforma de criptomoneda que desapareció la plataforma, pero bueno, ahí hice 10 videitos que los estuve compartiendo acá por YouTube. Mírenlo y van a ir aprendiendo algunas cositas. Obviamente que eso no tiene edición, eso fue en vivo y estaba en vivo delante de varios japonesitos, chinitos que estaban ahí y bueno, no entendían nada, así que yo les decía lo que quería, pero salió bastante bien igual, así que mírenla y algo van a aprender. Cualquier duda, ahí hay todo, ¿sí? Muchas cositas. Faltan otras, obviamente, ¿no? Pero lo general está por ahí. Así que bueno, y súmense, obviamente, para que en Discord ir armando alguna escuelita, ¿sí? Esa es la idea. Súmense, no tengan vergüenza, ¿sí? Bien. MT4, a ver si lo encuentro. Bueno, vamos a dejar un poquito lo que son estas gráficas y nos vamos a MT4, a MT5, a cualquiera de estas onditas que nos metemos a operar, estas plataformas, perdón, estoy con la onda de Helio todavía. Ahí no vamos, le tengo miedo ahí al dibujito que le armé, no sé, un dragón, ¿qué hice ahí? Bien, fuerza de la moneda, como siempre, si la ven en algún lado digan, che, eso no es de Pepe Mila, eso no lo sacaste de Mila Pop Trader. Tienen que empezar a poner esas cositas ustedes, ¿sí? Anímense, no tengan vergüenza porque la gente es corrupta, ¿vieron? Bien, y no dicen de dónde lo sacan, pero bueno, es así. Bien, no los que son así tipo fideos, ¿sí? Esos que ven así como este que está acá abajo, ¿sí? En grande, bueno, revisen los videos. Bien, vamos a ver, vamos a meternos acá un poquito, vamos a estar viendo acá lo que es fuerza de las monedas. Si les interesa, ojo gente, que no les vendan que esto es el santo grial, si hay una moneda
fuerte y te metes por esto, es porque no querés ser rentable, ¿sí? No te podés meter porque haya una fuerte o una débil. Esto es el pasado lo que estamos viendo. Lo podés utilizar como una herramienta para aprovechar una compra, una venta de algo que vos tenés en una gestión de riesgo tuya. Pero no te vas a meter porque, che, está fuerte el yen. Bueno, dale, vamos, compra. Ahora, si vos lo ves fuerte y te metés, pero porque sabés que si se va en contra haces un yin-yang o algo de lo que hacemos acá, bienvenido sea, ¿sí? Bien. Y lo sacás positivo o por lo menos vas en tabla, ¿sí? Y si perdés por debajo de lo que ganaste en la semana, ¿sí? O en el día. De reconocer las derrotas y la habilidad. Bien, a ver acá, déjenme configurar, voy a poner minutos porque esto está en 15 y 30 minutos y no me interesa. De mi vida, si ya no me espera nadie hoy, me gusta perder la dirección. Mañana, Bien, otro día. 1, 5 y 15. Esto va a ser más apretadito. Van a cambiar los colores acá, ¿sí? Un poquito, ahí está. Ahí está. Bueno, gente. Dólar Chef. ¿Algunos se animan a meter? Vamos a analizar el dólar Chef, si quieren, que sería lo contrario al euro dólar, ¿no? O tiramos la ruleta de vuelta, ¿sí? Con un par de divisas más, como quieran. Me da lo mismo. Y bueno, ya es la quinta cuenta que quemamos en vivo, decía el amigo. No viene bárbaro, loco, o no. La verdad, díganlo ustedes que están en vivo. Por más que sean poquitos, los que están siempre, ustedes lo saben, ¿no? Estamos todos los días y siempre vamos ahí sacándole provecho, ¿no? A un profit o a una operación negativa la convertimos en positiva, y muchas veces, obviamente, termina cerrando en negativo también, ¿no? Bien. Las cosas. Miren, tengo puesto el bombita McLean, que no creo que hoy se mueva. No sé si no tengo puesto acá. Tengo puesto también, mira, ahí lo puse, si me acuerdo, en el dólar CAD. Este no se va a mover, por eso lo puse con otro bot que armé, que le puse zombie desviación. Y acá no sé si tengo otro. Bueno, acá voy menos $2. Voy, recién arranca esto hace, no sé cuánto hace que está ahí prendido. 40 minutos, 30, 20, 10. No, hace un ratito. Así que bueno, veremos cómo termina esta, ¿sí? Si termina por lo menos arriba de los 20 tiene que terminar, ¿no? En positivo, vamos a ver. Así que bueno, es el oro, ¿sí? Bueno, el bot fundamental es funcionando, obviamente no agarró nada porque no hay ninguna fundamental. Y se me olvidó de apagarlo, dijo el Pepe. Y acá estamos con la estrategia alta llanta, perdón, me sale alta llanta, no sé por qué. Bien. Nos metemos dentro de... a ver, el dólar chef. Bueno, viste que te dije dólar chef, hoy te dije tempranito. ¿Sí? ¿Cuál estaba fuerte? El índice, no. El índice estaba acá. O estaba fuerte el índice. Bueno, ahí va en subida esto. A ver cuánto está. 5 piches, me gusta esta, ya me gustó, pero bueno, vamos a esperar un poquito, recién arranca. Fíjense que esto viene, lo que les decía, si vemos son vela de 30, ¿cómo viene? Como les dije hoy, ¿no? Hacia la baja, donde el franco suizo es que está fuerte. Estas 3 velas que están viendo son 3 velas de 1 hora y media tenemos acá, ¿sí? 1 hora y media en caída, donde está haciendo un retroceso, ¿sí? Después, flechitas e indicadores que salgan, lo reitero siempre, porque algunos se suma a ver en diferido y dice, che, loco, opera con indicadores. No, yo opero sin indicadores, así, a gráfica limpia, ¿sí? Pero estos indicadores los creé yo, ¿sí? Entonces los suelo armar para explicar cuando hay alguna sobrecompra, algún momentum, volatilidad, alguna sobreventa, hay alguna estructura que está llegando a un high, un low, entonces me sale algo que yo creé. Me lo hace acordar y muchas veces explico, ¿no? Fíjense en que pueden dar o no resultado. Por eso no te puedes guiar por una flecha, ¿sí? Reitero bastante, ¿no? Bien. Que pinta tus ojos y deja borrosos a todo el universo. Yo te cuido. Dólar Chef ha caído. Sí, señor, sí, señor. No sé si lo pusiste ahora, pero es lo que les decía, exacto. Y ahora está en un retroceso que te dan ganas de comprar, ¿viste? Pero viene en caída, ¿sí? Obviamente viene en caída porque está perdiendo fuerza el dólar, ¿sí? Por el índice va subiendo, va cayendo, perdón. ¿Vieron esa vela que vimos hoy, no? Tremendo. Más que una vela era un mamut, un dip profundo era. Erro al atardecer. Bien.
Y arriba y arriba. completa. Si te viene bien, quisiera cuidarte. Bueno, podemos seguir tirando la ruleta o busco algo, para no perder. Son las 9:32. Pasó que bueno, comienza la vela de los 30 minutos. Ven que acá está comenzando. Así que podemos buscar algún movimiento brusco que haya en algún par. Vamos a ver acá las pendientes. Tenemos el dólar, el yen, la libra. A ver qué podemos ver acá. Bueno, vemos en subida muy profunda el euro. El euro dólar en compra podría ser. O euro NZD también. También puede ser. A ver acá que estamos viendo como que quiere caer el yen. Euro yen. Puede ser. A ver, vamos a ver que me gusta. Quiero ver acá este del medio que lo estoy probando. A ver cómo funciona. Si realmente toma zonas buenas. Para ver, ¿no? Obviamente no te vas a meter porque esté en azul o en rojo, ¿no? Te le cambio los colores y fuiste ahí. Es para ver solamente, ¿no? Probabilidades estadísticas del pasado, nada más. Y tendencias, ¿sí? Muchas veces agarra algo que está fuerte, pero lo que está fuerte, mirá Messi, ¿no? Pisas mal y se deslizó el tobillo y venía ya en medio en caída, ¿no? Estaba allá arriba del todo y bueno, obviamente sigue siendo el mejor, ¿no? Pero tiene un retroceso, ¿sí? Hasta que se ajuste. Quizás no por la edad, pero es un capo el tipo, ¿sí? Bueno, acá lo mismo. Vamos a ver Eurocad. A ver Eurocad, Euro NZD, vayan buscando, vamos, Eurocad, Euro NZD y me dicen, vamos, euro dólar puede ser, me gusta Eurocad y Euro NZD, lo que pasa es que Euro NZD, en este broker le tirás una orden y te come el spread, ¿viste? Fuiste, tenés que estar 3 kilómetros para hacer $1, a ver, y mientras antes te van descontando, ¿no? Eurocad, a ver, Eurocad. Compra, ¿no? Sí, mira. Bueno, Bombita McLean dice ahí, déjame ver en M15, que no tengo más. ¿Por qué? ¿Por qué me aparece M15 acá y acá? Qué raro. Le quemaba la cuenta. A ver ahí. Che, pero ¿qué es esto? Qué raro. Bueno, no toco más nada por si las moscas. Che, le voy a meter una orden pendiente acá, un poquito. Si va para abajo, que vaya, pero esto puede disparar y me encuentro. Si cae, muy poquito le pongo, porque hay una bombita McLean ahí. Lo voy a poner bien arriba y después. No, negro, ahí no. Vamos que se te va el tren, negro, bien, me voy a ir a Estoy en M1, qué cabeza termo. Déjame actualizar acá que esto no se ve bien, Bien, ahí lo dejo puesto. Me voy a cambiar un poquito. Vamos a poner un poquito los. Ahí lo bajé de una porque está bueno el chanito, pero hay temitas que son, viste, como para escuchar ahí sentado en un sillón, muchos. Y otros para festejar como los que solemos compartir. Me voy a ir con. A ver, acá tenemos Patricio. ¿Dónde está Patricio acá? El indio. Mira, tenemos de todo acá. Vamos a ver. No, esta no. Che, ¿dónde estás que te metiste, negro? Acá está. Bueno, vamos acá, vamos de vuelta con lo que tenemos acá. Por las dudas, solemos repetir algunos, obviamente se va sumando la lista siempre, ¿no? Pero, a ver acá que podemos, desde lejos. Bueno, vamos ahí, escucha. Eso. Ahí vamos, gente, Yo ya me quedo acá esperando. Seguramente veremos si cae el precio o si no cae. Ahí está, ahí me abrió la orden, mirá. Si sube, que suba, y si cae, que caiga. Yo iría en contra de lo que dicen los indicadores que creen, ¿no? Los indicadores me están diciendo, negro, prepárate para una venta. Y yo me fui en compra, ¿viste? Como es Pepe Mila, ¿no? Ahí vamos. Desde lejos no se ve. Desde lejos no se ve. Voy a buscar agua mientras. Bueno, en el caso de que haga un retroceso voy a ir ajustando. A ver, uno grande acá. Desde lejos no se ve. Hasta ahí lo aguantamos. Hasta este número lo aguantamos. En el caso de que caiga, ¿sí? Arriba, arriba, arriba. Bien, me voy a buscar agua caliente, gente. Ya vengo. Voy a preparar la yerba, voy a colarla porque me agarra acidez. Ahí dice, a ver, algún mensajito más. Viene cayendo durísimo por si acaso, Llega más del doble el ATR. Opa, opa, opa. Bueno, buenísimo. Desde lejos no se ve. Y desde cerca sí, están las bombitas McLean. Y dice.
En el caso de que eso sea un fractal, porque puede seguir subiendo y desaparece el Fibonacci, ¿no? Voy a marcar estas zonas por las dudas, lo dejo ahí. Zonas relevantes. Saco este. Agente. Bien. ¿Me voy a dónde? A buscar agua, gente. Si no, chau. Ahí vengo. No hay chucho, ¿eh? Que sobra policía, se la heladería, meterse de su boca la frutilla, verdad. Estado, colado, catado, segundo estado, pero como la veo, que me hiciera mostrar. Caía, experiencia mía, yo te he conocido, amado y perdido, como la sirena que después vuelve al mar. No se ve. El día se arruga, tapa la tortuga, recta sordura, atada fluorescente, la tortuga se va. Sospecho, reduyo, médico pero brillo, lo parece yuyo, lo paro la cadencia, viene presente, para que se mueva y no acostumbra avisar. El ego no se ve, el ego no se ve, no. El ego no se ve, 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 no. El ego no se ve. De oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, sabes. No estás aquí para pasar sin que te vean. ¿Qué carajo? Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud. Si anda rondando la felicidad, no tengas tanto temor de cambiar. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si fuera la última noche. Bien, volviendo con el agua calentita. ¿Pasó algo o no? ¿Qué pasó? Hay unas bombas. Vamos a ir a una gráfica limpia porque acá no se ve nada, ¿sí? ¿En cuál estoy metido? A ver. Eurocada. Ah, bien. Viste, el tico tenía una memoria tremenda. Vamos a meternos acá con el Eurocada, a ver. Porque no se ve bien la gráfica, ¿sí? ¿Dónde está el Eurocada? ¿Existe? ¿Existe vida? Dice. ¿Vieron ese que dice? Ahí está.
Bueno, mira, está ahí, bueno, puede caer profundamente, rompe esta zona, se nos va hasta acá, veremos qué hacemos si cae, ¿sí? No hay que tener chucho, hay que respetar nada más, ¿sí? Si sube, bienvenido sea, y ven que las velitas son interesantes, rompió, puede hacer un pullback, la caída puede ser hasta este número redondo, donde tenemos un par de pipi interesantes, si la idea es que llegue por lo menos hasta acá arriba, si llegase, son 15, 20 pip, que no estaría para nada mal, ¿no? Obviamente, pero ya subió mucho, pero puede subir un poquito más, también puede comerse un retroceso, podés agarrar el pasado, ¿sí? Este pedacito, más o menos para tener una idea, en el caso de que caiga, hasta por acá la podés aguantar, bueno, acá salís, ¿sí? O acá abajo de este bajo, pero si vas a hacer esto para ganar hasta acá no tiene sentido tampoco, ¿sí? Tenés que ir gestionando. Ahora, si siempre te manejaste así y vos vas sacando profit, es a tu manera, ¿no? Bien, estoy en vela de 15, vamos a ir a un minuto, vamos a esperar, me voy a quedar ahí, ¿eh? Si veo que esto sigue chillando, lo saco y le pongo la orden pendiente acá arriba, ¿sí? Eso no está mal, lo he hecho varias veces también, porque muchas veces por esperamos 2 velas, 3, no hay movimiento y cuando quería acordar el precio está acá abajo. Y decir, ¿para qué me metí? Si yo lo que quería era que rompa por el momentum, ¿no? Por eso vamos a esperar un poquito más. Si vemos que sigue acá, la sacamos a la orden, no perdemos nada, y si estamos con la comisión en positivo, bienvenido. Pero si seguimos esperando, muchas veces en una consolidación donde estamos en vivo, no tiene sentido también, ¿sí? Para eso apago y después les muestro, pero la idea es que lo vean en vivo todos, ¿sí? Por eso, cuando las órdenes no terminan en el momento, ponele que la orden, abre una orden 2, 3, 4, media, y estamos en vivo, esa orden, bueno, voy a ponerle acá, esa orden, si no las puedo terminar porque están en negativo o no llegaron al TP, yo las sigo grabando y después se las muestro el otro día, ¿sí? Como siempre, ¿eh? Bueno, si no tenemos que estar 10 horas. Por eso hago scalping, ¿sí? Porque si no tendría que ser intradía, que quizás es lo que es más tranquilo, más seguro y no es tanto ruido, ¿sí? Con el intradía y hacer más pip, obviamente. Pero si yo ahora me meto acá, tengo que mostrarles mañana o dentro de 5 horas o dentro de cuando pasen 50, 100 pip, ponele, ¿no? Y la idea es tratar de que no, ¿sí? De que ustedes lo puedan ver, ¿sí? No hacer como hacen muchos, ¿sí? Que te muestran. Bien, bueno, ahí está, vamos. Ahí seguimos, a ver. De mercado. Así hay algún pepito. Escucha esto, net. Sumate, a ver, sumate. Quiero que se sumen a Discord alguno, vamos, y me diga estoy en Discord y yo le agrego el Pepe, y ya vas a ver la dimensión número 1, la 1, la 2, la 3, la 4, todas esas con el tiempo. Miren qué casualidad, porque estoy en el bot de fundamentales, no van a pensar que estoy haciendo órdenes yo, estas son órdenes pendientes de este bot que está arriba, que lo creé yo, nada que ver, no es que yo está metiendo órdenes pendientes. ¿Qué sentido tiene que yo ponga buy stop y shell stop tan alejado, no? No, son del bot, ¿sí? Ahora va a pagar un ratito. Bueno, le voy a poner a esta orden de pasada que está acá un break even, no pasa nada. Total, si cae que caiga y si no, no perdí nada. ¿Por qué? Porque si cae era porque no quería llegar hasta acá arriba en este momento, va a llegar más tarde. Si va a llegar más tarde, me meto más tarde. Ahora, como estoy en una distancia interesante, ponele de acá hasta acá, ponele voy ya 6 pip, yo puedo pagarme la mitad. Si esos 6 pips fueran 20, 30, ponele, ¿no? O 15 o 10 inclusive, ¿sí? Yo me pago la mitad. Pero bueno, es probable que llegue hasta acá y puede ser, pero como va alcista el volumen, es probable que también intente llegar a esta zonita. Esperen que voy a eliminar estos dibujitos que están acá. A ver si los puedo sacar con... Ahí está, bien. Bueno, si me saca no perdí nada, ¿me entendés? Ponele que me saca, sí, obviamente, lo más importante de todo, perdí el tiempo, pero la idea estaba buena, ¿sí? Obviamente yo acá, si sabía que habían 6, 7 pi, me podría haber pagado del 100% el 20, ponele, y ya me pagué algo. Ponele que me pagué para las comisiones de la semana, ¿sí? O del día. Un ejemplo, bueno, bienvenido sea. O me pagué para las comisiones de las operaciones que voy a hacer ahora. Entonces ya sé que voy en ganancia en el sentido de que si hago operaciones ya las comisiones no las pagaría, porque me las pagué con esos poquitos distancias de 6-7 pip ahí pagándome un parcial, ¿sí? Pero bueno, si va para arriba que vaya, si va para abajo
ahí veremos qué hacemos. Me saca y veo si me vuelvo a meter en este par o si busco otro par o si no me meto, porque capaz que acá vamos al oro y me meto acá en el oro y vamos en ganancia. Ven, el oro no hay mucho movimiento, va con menos 2,41. Después el bot que tengo puesto acá, que lo creé yo también, es el bot que busca profit en contra de la tendencia. ¿Sí? Ahí van las cabecitas, está activo. Ninguna orden porque no hay mucho movimiento. El bombita McLean está activo, tampoco movimiento, ¿sí? A lo que voy, movimiento de volatilidad, digo, ¿no? Si hubiera un movimiento brusco, el bot va a prender. A lo que voy, va a activar órdenes, las va a poner para que las veamos en el mercado, ¿sí? Bien, fuerza de la moneda, seguramente, a ver cómo está el chef acá. Está fuerte el chef, pero en temporales grandes. A ver acá, en esta zonita, mito. A ver si se achicó un poquito el dólar chef. No, ¿dólar chef era o euro? ¿En cuál estoy? Ah, no, EuroCAD. Estoy con el chef yo. Estoy tremendo. EuroCAD está alcista. Ven acá arriba. En distintas temporadas está alcista. ¿Pero qué quiere decir eso? Que tengas cuidado. Quiere decir no que va a ir hacia arriba. Que viene subiendo y que subió mucho. Que probablemente llega a un orden bloque y caes, o a un imbalance. O quizás vos buscás hasta que llegue hasta ahí con una compra. Bien, vamos. Che, frío el mate de vuelta, tremendo, Wo papa, wo papa, wo papa, wo papa. Music, por favor, dice el amigo. Y bueno, vamos a tirar ahí un poquito de música de rock and roll después. Súmense a todas las plataformas, gente. Hay plataformas que estoy en vivo muchas veces y no estoy en otra. Así que si quieren sumarse, no cuesta nada, ¿sí? No te van a cobrar nada por sumarte, si querés. Yo te invito a cazar un ciervo. Lejos. No sabía la letra, cantaba Los Piojitos. A buscar yuyo. Esto es Ciro y los persas, Ah, pará que voy a poner. ¿Dónde estamos? ¿Me habrá sacado? ¿Qué dicen ustedes? Pará que me quedé con la fuerza. Dólar. ¿Cuál era? ¿Qué pasó, Bueno, me sacó, no perdí nada, perdí el tiempo. Tendría que haberme pagado un poquito, pero era muy poco, eran 5 o 6 pips, que no está mal pagarte, porque esto ahora se puede ir para arriba, ¿sí? O puede caer al infinito. ¿Quieren que haga una venta chiquita acá? Mira, me juego con una venta chiquita hasta acá abajo, ¿cuánto hay? 7 pips. Me iría en contra, ¿no? Vamos a ver, ya vamos a picar. Si pico, veremos la motivación que tengamos, ¿no? El movimiento. Tampoco te va a tirar por tirar, ¿no? Eso no estuvo para nada mal. Obviamente, si hubieran sido velas de H1, capaz que acá teníamos 40 pips, 50 o 20 y hubiéramos cerrado al toque, ¿no? Un parcial. Vamos a ver qué pasa acá, ¿sí? Llegó, no es tan mal una comprita hasta acá. ¿Cuánto hay? Nada, es lo mismo. No me voy a meter de vuelta ahí. Vamos a ver si rompe esta zona. Vamos a marcar un cuadradito acá. O si rompe esta zona para abajo. Vamos a ver qué pasa ahí. ¿Alguno se metió? Si se metió, ¿sacó profit o está todavía? Si estás todavía, hay que ver que acá ya no empiece a hacer altos más bajos, ¿no? Porque se puede venir a visitar la media, darle un besito acá por acá, ¿sí? Pero no es mucho tampoco, Vos sabés que el euro está fuerte, ¿sí? Sobre los bueyes vos me comprás. Qué placer verte otra vez. No decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Bueno. Qué placer verte Y otra vez. sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya. Bien, ¿hay alguno metido dentro de alguna o no?
Mirá, me parece que si me voy en venta es de renegado que soy, porque después seguramente voy a ir en contra de la tendencia mayor y la caída que puedo llegar a agarrar son 5 pips, un terco sería. Pero puede pasar de que caiga, ¿no? Mucho más y venga hasta este numerito y hasta acá tenemos que tener por lo menos 14 pips, a ver. 21 pip, mirá, pero tiene que pasar por esta zona y comerte de retrocesos, ¿no? En el caso, no estuvo mal la subidita que agarramos acá. No le cerré el parcial, pero no estuvo mal, ¿eh? La idea, le puse el break-even para no estar rezongando, nada más. Pero bueno, vamos a ajustar acá, a ver. Voy a agarrar ese rectángulo, nada más. Si hay alguno que se suma y no sabe, no tiene idea de operar en criptomonedas o en lo que hacemos nosotros, que son las divisas, ¿no? Avisen, que acá estamos nosotros, no hay problema, ¿sí? Se suman a Discord, a Telegram y van a ir aprendiendo, obviamente de a poquito, algún que otro libro que les pasaré y bueno, van a ir aprendiendo, ¿sí? Tica función. A ver, vamos a ver otra. A ver si aprovechamos el momentum de alguna para hacer rapidito. Y si no, bueno, no pasa naranja. La libra, che, a ver la libra que está fuerte. A ver acá. No sé si está tan fuerte, a ver. ¿Y por qué me tira acá? Viste, es un peligro esto, Obviamente hay que ir a ver, ¿no? Cuando me meto enseguida es porque yo veo que me parece a mí, le puedo estar agarrando, que hay momento de volatilidad de momentum que cuando está en un rango puede llegar a despegar hacia un lado, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, y vos podés aprovechar ese momentum, ese despegue, ¿sí? Obviamente que también lo podés utilizar con un PP rechazo, ¿sí? PP a favor o PP rechazo, o PP contra tendencia también. Pero bueno, hay que ver siempre cómo va el precio, con qué par y el spread también, sobre todo en el scalping. A ver, hay alguno que esté dentro de algún par, me avisa, si quieren que veamos algún par. Dólar Chef, acá mirá vos, el amigo sigue cayendo. A ver, Dólar Chef, vamos a ponerlo de vuelta el Dólar Chef. Este lo dejo ahí para ver en dudas. Hicimos bien el movimiento, obviamente no perdimos nada, no ganamos nada, solamente podríamos habernos pagado, sí, no sé si 5 pip, 4 pip y medio, no vale la pena, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? A ver, ¿dónde está acá? Dólar Chef. ¿Irá hacia la baja? Es interesante este, Ojo que está haciendo compresión del precio acá, Interesante porque, ven acá, bajos, si lo rompe hacia abajo, va a venir hasta acá. ¿Y cuántos pip hay? Bueno, primero está este, ¿no? De acá hasta acá tenemos poquitos pip. No tenemos nada. Esto, obviamente, yo acostumbrado a operar en intradía, veo en scalping, que me encanta también, y es muy poquito, pero el ejemplo es el mismo. Lo que pasa que es el tiempo lo que demora, ¿no? A lo que voy. ¿Me entienden? ¿No? 1 minuto, 2 minutos son 2 velas de 2 horas, ¿sí? En la vela de 2 horas el tamaño, a no ser que sea un doji, pero obviamente capaz que una vela de 1 hora, según también el par, cuál es el par, o cuál es el índice, o cuál es la cripto, pero esa vela puede tener, no sé, ¿no? Una buena distancia. Y en 1 minuto tenés que ser, no sé, cuánto. Mire, fíjense acá. Esta vela que está de fondo es de 30 minutos, por ejemplo, ¿la ven? Esa. Bueno, todas las que están acá adentro son de 1 minuto. Contando las mechas, cualquier velita que agarre de acá nos llega a 1 pip. Esta, la más grande, ¿cuánto tiene esta de acá? 2 pip, 4 pip. Interesante, porque te metes y seguís. Pero de fondo, la de 30 minutitos, si agarras más o menos ahí, tenés, mira, 20 pip, 17 pip nada más. La más grande de todas. Imagínate, ¿sí? Por eso les digo, ¿sí? Un par de velitas tenemos que hacer siempre de 30 minutos, por lo menos 2 velas de 30 en un en vivo dentro la tenemos que hacer para llegar a hacer, no 17, muchas veces hacemos 50, 100, hemos hecho 200 pip según el momentum, ¿no? Hemos hecho 20, 15, 35, 31,222 periódico puro, dependiendo, ¿sí? Bien, a ver esta, me gusta que caiga, a ver, le voy a tirar una orden pendiente para abajo, porque soy terco, si la toca, que la toque, pero déjame sacar la cuenta también acá porque está dentro de una compresión invertida y la compresión invertida es jodida porque se consolida de este lado. A ver, voy a esperar porque está dentro. Meterme acá para que ustedes vean cómo cae hasta acá y nos quedemos 2 horas,
No, igualmente acá, ¿no? Esto tiene que salir de acá, a no ser que esto que estamos marcando sea en M15 y vos te metes en M1 para buscar las zonas de compra y venta, ¿no? Donde vos venderías acá arriba y comprarías acá abajo, o viceversa también, inclusive si esperás que rompa, ¿no? No se mueve mucho, ¿viste? Para nada, es tremendo esto, ¿eh? Y estuviste viendo un poquito mientras vemos acá. Si ves algún par, avísame, Pepe, ¿eh? ¿Estuviste viendo el bot o todavía no tuviste tiempo? ¿Lo ves complicado? Si no entendés, me avisás cuanto mucho. Capaz que no te gusta, capaz que le tenés miedo, ¿viste? Avísame cuanto mucho eso. La idea es que recuperes las órdenes que vas en pérdida con ese, para que tenga una idea cómo funciona, ¿sí? Avísame cuanto mucho. Vas a tener que ver algunas cositas para entender, si entendés inglés o bueno, me avisas a mí, yo te voy explicando, ¿sí? Armé todo en inglés, decía el amigo. Viste, por las dudas, ¿quién te dice? Está bueno, ¿no? En chino. Bueno, ahí vamos a seguir buscando. Vieron que, a ver, de pasada me gusta chusmear cómo van las operaciones que nos cerraron en ganancia o en prof. Miren cómo cayó ahí, ¿ven? Qué bueno que nos tocó el break-even ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque puede venir a visitar esta zona. Es muy probable también, ¿eh? ¿Cuánto hay de acá hasta acá? Me gusta esto, ¿eh? Che, tengo una gana... Bueno, no, vamos a esperar. Vamos a marcar... Mira, voy a cerrar esta zona. No sé por qué estoy con este par. Vimos... estoy con este par porque vimos que estaba fuerte el euro, nada más. Pero ¿vieron que sirve también la fuerza de la moneda? Porque el euro estaba fuerte, sí se ve, fuertísimo, pero ahora está descansando. Y puede pasar de que si rompe esta zona, esta acá, mira qué lindo esto para acá abajo, ¿no? ¡Boom! Y bueno, no lo sabemos. Justo está en un número redondo. Hay que ver si rompe este alto, estamos enredados o estamos apretando una zona ahí, ¿sí? Obviamente le pongo un poquito por encima, por debajo. Y hay que ver si te gusta ir en compras acá o esperar una ventita más porque hace un doble techo. O hay que ver tu estrategia, ¿sí? Y si no tenés estrategia, quédate con Pepe Mila que algo te vamos a armar, ¿sí? Y si no, fíjate los videos de estrategia que tengo armado, ¿eh? Hay varios videos que te pueden servir muchísimo. El Motoneta, el EAEAPP, cada nombre de la estrategia, pero están bárbara igual, ¿eh? Para intradía, para scalping, fíjense, ahí revísenla. El Pepe espacial, el Pepe motorizado, y al principio hay unas cuantas con distintos indicadores tradicionales también, ¿no? Para que las utilicen. Bien, che, si esto se pone aburrido, ¿sabes cómo me las piro, no? Leí el manual, vi con los parámetros, vi el bot con los parámetros que venía. Bien, si no entendés, avísame y te lo explico para que puedas defenderte, obviamente, ¿eh? Y si no, dale, como firme como rulo estatua, vas a ver cómo. Lamentablemente muchas operaciones que están alejadas vas a tener que esperar a que se den la vuelta y hacer algunas cositas. Lo que hablábamos ayer, ¿eh? Bien, a ver. Auchef. Auchef. Achuf. Achuf. ¿Está resfriado o no? El Auchef. Auchen. Todo en contra del australiano, ¿eh? Podemos buscar algo en contra, a ver, el euro AUD puede ser en compras, ¿qué les parece? ¿Corrió mucho? Vamos a ver algún movimiento. Augen, a ver, Augen hacia la baja. Al yen le tengo terror, pero el franco suizo puede ser. Auchef, revise el que esté en vivo el dólar australiano con el franco suizo o el dólar australiano con el yen, ¿sí? Revísenlo, a ver qué me dicen. Si les gusta, es ahora o nunca, ¿sí? Y ir viendo, si no, el Auchef, el dólar chef, a ver cómo va, si va hacia la baja, ¿no? Miren acá, ¿ven? Ojo al piojo ahí, Esta la voy a dejar ahí para marcadita para que se vea. Y me voy a ir al dólar chef primero para ver si va cayendo realmente. Miren cómo está haciendo la zonita de la compresión. Llegó a la zona, fíjense que esto lo hablamos hoy. Miren, ahora se está devolviendo. Puede jugar acá hasta que revienta y se va para la primera zona que encuentra, que es este alto que está acá o este bajo. Hay que ir viendo. Y me voy a ir ¿a dónde? Mientras, mirá, ahí está, ven como, ojo, ojo, los dibujos de Pepe Mila valen oro, Me voy a ir ¿a dónde? A Auchef, Augen, a Inventa, a ver.
Uy, esto está hermoso, pero hay que ver. Hermoso no, no por las mechas, sino por algunas zonitas que me gustan. No, son 3 pip. Si esto lo veo en velas de 15, capaz que busco una zona para venta, porque está repitiendo los patrones y aunque llegue hasta acá y ya te haces 10, 15 pip, ya está, ¿sí? Pero tiene que ser velas grandes, no de 1 minuto, a no ser que la de 1 minuto, la distancia de acá hasta la zona de low, acá abajo, o zona de soporte, o de, ¿no? Se ven, miren, ahí va, sea grande, ¿no? Donde tengas por lo menos 10 pips, ¿sí? Y de ahí va, si te agarras 8 por lo menos, ¿sí? Bien. Vamos a seguir, esto está aburrido, tampoco me voy a tirar por tirar, miren, a ver el Augen si llega, bueno, este en cualquier momento afirma acá esta zonita, y hay que ver si en temporalidades más grandes, por ejemplo en M15, ¡uy, qué bonito esto está acá! A ver, de ahí hasta acá cuando tenemos 12, 13 pip. Bueno, mira, cuando caiga acá tengo la sensación de que esto puede caer de muy bruscamente, ¿sí? Con mecha o sin mecha para repetir lo que está acá en el lado izquierdo. Pero, fíjate cómo viene cayendo. El vacío existencial es este, es hermoso. Pero puede venir todavía haciendo mechazos. Ven cómo sube, mecha, baja, está obviamente recontra, ¿no? Trabado el precio ahí, ¿no? No sé si la palabra es consolidado, es trampitas que está haciendo, ¿sí? Con mechas arriba y con mecha abajo. Mecha arriba, mecha abajo. No va a decir con, ¿no? ¿Sí? Bueno, con las chapas no, ¿eh? Bien, ahí seguimos. Vamos acá y si llega hasta ahí, ahí tenemos más o menos. Bien, es lindo, ahí me gusta más, ¿sí? Pero te podés comer un mechazo hasta este número redondo que tenés unos 13 pip. Estamos en vela de 15 acá, ¿eh? Revisen esto y después me avisan, gente, a ver qué pasó, ¿sí? Si llega, llegó, y si no llegó, no llegó, ¿eh? Le voy a dejar ahí a ver qué pasa. En azulcito, en verde, en magenta, digo, soy daltónico. Y esta vez si sigue cayendo como le dijo Pepe Mil ahora, mirá. Viste qué suerte que salimos acá, nos comíamos una, ¿no? Una zona donde teníamos que empezar a ver qué hacíamos ahí, ¿eh? Todo se puede, pero hay veces que salir a tiempo no está mal. Acá puede tener una paradita porque está llegando a una pared que se la va a dar acá. Vamos a ver si la toma como buena. Y puede ser que caiga también, ¿no? Y que se devuelva con un pullback y después vuelva a caer. Pero vamos a ver qué pasa ahí, ¿eh? A mí me gusta ver la zonita. Estoy sobre la zona. Vamos a agarrar la mecha y el cuerpo completo. A ver qué hace ahí entre mechita y el cuerpo, ¿eh? Nos vamos a meter dentro. Voy a ampliar. Mira. A ver si pum, si empuja. Mira qué lindo. Muy bonita esta zona, porque se acerca, ven, al pasado, lo tocó, se devuelve, ahora puede venir como un resorte hacia abajo para llegar a este número redondo, o se nos va a romper el alto anterior. Yo creo que quiere caer un poquito más, ¿no? Vamos a ver. Escucha. Eso. Bueno, y esta va ahí hacia abajo también, ¿eh? Suele pasar que cuando no me meto llega, ¿eh? No sé si nos llegó ahora o no, a ver. Ah, no, ahí va, mirá, ahí va. Bonito. La zona que tiene que romper, gente, es esta mecha que está ahí, ¿la ven? Yo la estoy viendo, ustedes no. Una mecha azul que está en vela de 15, que es la que está pegada al lado. Si la rompe y hace pullback, mira ahí, a ver, sería esta zonita más o menos. Yo calculo que debe ser esta de 15, ahí, esa. Si rompe esta zona, esa zonita, ¿sí? Y cae con pullback hacia apoyarse, está lindo para venir a buscar esos 15, 20 pip hasta por acá, ¿sí? Hay que ver, ¿eh? Hay que ver, ¿eh? Recuerden también que esto puede venir a visitar el número redondo, pero si vos ves la gráfica en general, el dibujo, vos estás viendo unos hermosos dibujos chartistas donde vas viendo un impulso, un retroceso, un impulso y un retroceso. Puede pasar de que este retroceso ya se esté terminando o que llegue a ser de grande como este que está acá, ¿sí? Entonces llegaría más o menos hasta por acá. Hay que ver también, por eso te digo, no sabés qué puede pasar, solamente tenés que afianzarte en tu estrategia y cerrar en profit o en TP o en un stop loss, siempre y cuando sepas que el stop está por encima de qué, del TP, decía, quemaba la cuenta, no, que el TP está por encima del stop siempre, ¿no? En ganancias siempre tenés que tener un poquito más ganado que perdido o mucho más ganado que perdido, pero eso tenés que ir viéndolo, ¿no? No te hagas trampa, ¿eh? Si se va por un lado, dice el amigo, sí, pero podés configurarlo, aprendételo bien, vas a ver. Aprendételo bien, a ver si te sirve.
Bien, bingo. En el Motoneta dice que cuando se dispara mucho de esta media, que se las explico en la estrategia, podés ir en compras o en ventas según la distancia, ¿sí? Es como un retroceso, ¿ven? Como acá, ¿ven cómo se fue? Acá arriba ya se iba mucho de la media, que está en el medio, decía. Y bueno, eso es interesante también, ¿no? ¿Quieres una estrategia? Esto es en un minuto, pero vos en 15 sabés cuánto profit tenés ahí. Obviamente vas en contra de la fuerza, donde va el, ¿no? El sentido del precio, que es hacia arriba. Está en un retroceso, pero acá ves qué bonito era, pero bueno, ahí estamos, gente. Está tranquilo. A ver el Aullen si va aullando. Mirá, ahí va, ¿Quieren que le deje la orden pendiente acá? Yo soy terco, Se la voy a dejar. Le voy a dejar una orden pendiente y si se va para arriba que se vaya porque hay mecha. Le voy a poner poquito, Si no, ahí la dejo, bien alejada. Si la toca, que la toque. Lo único que me mata, porque estoy en vivo, es este número redondo que está acá. Seguramente, ahí en ese número le pongo break-even. Si llegase, porque capaz que pic te toca, ¿viste? Y la vea en este otro número, ¿sí? Pero bueno, si cae... Ahí está la orden. Cuanto mucho, si veo que pasan 5 minutos y no la tocó, estamos en vivo. ¿Sí? Veo si busco otro par o dejamos este y si lo abre lo iré configurando a medida que estamos en vivo o lo seguiré gestionando desde el celular o desde la compu, me da lo mismo. ¿Sí? Lo importante es que vean cómo termina la operación también, ¿no? Muy poco movimiento, gente. Viste que hay veces que nos metemos y ¡boom! Se fue. O en contra o a favor, pero se fue. Y hay veces que más madera, Bueno, dale, subí. Sí, no hay problema. Si caes, acordate que en 15 minutos te espero acá abajo, ¿sí? Por acá, tampoco tanto, ahí. Porque muchos ponen hasta acá. Por poner hasta acá, por 2 pips no llega. Poner menos, un tercio menos. Y vos vas viendo ahí. Entonces ya sabés que ahí, a partir de ahí podés empezar a cerrar. Si vos lo ponés acá, vas a empezar a tratar de cerrar cuando llegue por acá. Y muchas veces el precio llega hasta ahí y se te devuelve. Entonces sé inteligente y pagate algo, negro. Ahí, ¿sí? Ahí, no ahí. Inclusive ahí, decía el che. Tremendo, ahí. Llega hasta ahí y apagás, Bien, le hacía quemar la cuenta el amigo, ¿viste? Bien, vamos, gente. Me voy a ¿dónde? A buscar agua, decía el amigo. Ya cada vez que voy a buscar agua, tengo la sensación de que el precio me va a abrir la orden y se me va a poner en contra. Entonces me voy a traer la cocina acá, Me falta la otra parte para configurarlo porque se ve bien robusto, tiene varias... Sí, tiene muchísimas cosas, Lo que me comentaste es algo, pero hay muchas cosas más. Pero igualmente, obviamente, cuando no conoces bien estas técnicas, estas cositas, te da miedo. La idea es que te animes a decirle, bueno, hasta acá lo freno al precio, ¿sí? Él solo se va a ir encargando en momentos. Inclusive tiene tendencias, ¿sí? O tiene no solamente grillas, sino las tendencias a favor, tiene distintas cositas. Tenés que ir viendo porque eso te va a abrir la cabeza muchísimo, ¿sí? Haceme caso, no te cierres a que si se va, ya sabemos que si se va en contra, se te contra complica, eso segurísimo. Pero pensá que si va en contra tiene herramientas que vos las vas a ir aprendiendo. Esa es la idea, ¿me entendés? Vas a ver. Y después me mandó una vaca. Le mandaba una vaca renga, ¿viste? Como un amigo dice que, un chiste, no sé si lo escucharon ese, dice que no tenía para freezer, ¿viste? Que se comía la vaca, le iba comiendo de a poquito. Y como no tenía freezer, la tenía viva. Tremendo, ¿no? Así que una pata de palo andaba la vaca ahí. No, tremendo, ¿no? Qué cosa eso, ¿no? Qué tristeza. Bien, somos los animales, somos carnívoros nosotros, otros son vegetarianos, ¿no? ¿Vos qué sos, carnívoro o vegetariano? ¿Qué sos? Bien, mira, justo ves lo que te digo y se me quedó. Vela de un minuto, rechazo, mira qué hermoso. Menos mal, por eso no meterse al mercado. Vamos a ver qué pasa en un ratito. Inclusive, mira qué bonita esta zona. ¿Qué pasa si yo te marco esto acá? Mira, ahí. Qué bonito porque número redondo para agarrar la venta un poquito más acá arriba. Si rompe esta zona, tiene todo este espacio hermoso para disparar hacia arriba. Pero fíjate que es tentador la zona donde siempre la respetó.
estadísticamente. Entonces, por acá podés poner un shell stop por acá. Ojo que si te lo toca, podés salir por acá con, ¿no?, un stop loss por acá chiquito o aguantarla hasta por acá con alguna otra orden, ¿no? Hay que ver. Tenés que ir jugando, haciendo las cosas bien, no jugando en chiste, ¿no? Digo jugando, gestionando, digo, no jugando. Bien, música, maestro. A ver qué les puedo regalar acá. A ver qué tengo. Mira, acá vamos a tirar algo de acá del disco rígido. A ver. Disco rígido, ¿estás acá? Sí, acá estoy, dice el amigo. ¿Quieren rock nacional de argentino o de algún lado? Me avisan, ¿eh? A ver. Bueno, mira, a ver, este es cortito, uno. Vamos a tirar tiritos ahí, románticos. Rock nacional, romántico, tirando a rock pop, ¿no? Bueno, ¿qué pasó acá, che? Pará que acá me fumé algo. No me haga esto, negro. ¿Qué hay? ¿Una noticia o algo, loco? Nah, me está jodiendo. Por las dudas, porque no soy cabeza de termo, se le iba. Mira, ¿vieron eso? Vamos a ver rapidito si le pongo el stop acá arriba, porque capaz que deja mechazo y se nos va con todos, ¿eh? Ahora sí, vamos a ver acá un poquito. ¿Vieron eso, gente? Yo buscando música de rock and roll nacional, pop rock. Le quemaba la cuenta en vivo, Pepe, ¿eh? Vamos. Siempre tienen que estar atentos ustedes, ¿sí? Uf. ¿Qué pasó, gente? Díganme si cuarto había alguna noticia de alto impacto, por favor, ¿eh? Que tenga que ver con el australiano, no creo con el yen y no creo, o con el dólar mismo, ¿viste? De mediano impacto. Algo pasó acá, ¿eh? ¿Una ballena depositó algo? No, un mechazo, sacó los stops y se va para arriba. Acá arriba estaba. ¿Viste? ¿Vieron? Y no había fundamentales, ¿eh? Obviamente no es mucho, pero te gatilló. Ahí vamos a ver si ahora, si no rompe fuerte, acá puedo seguir gestionando la operación o directamente hay muchas formas de ir en compra también, pero ¿qué horas son? Bueno, un ratito más me puedo quedar, ¿eh? Vamos a ver si se sigue cayendo, bienvenido sea, y no hablemos hasta que no pase lo que tenga que pasar, ¿no? Ahí vamos. Ya estás adentro de mi operación. Al precio le decía, ya abriste el shell stop. Ya me abriste el shell stop. Maldición. Nada, bien. Bueno, pero no quería tampoco tanto momentum, ¿viste? Este momentum indica una trampita, un clímax, ¿eh? Esto, si no cae acá en un ratito, por acá abajo, agárrate, Catalina. Obviamente el spread me está diciendo no ponga break even porque te saca. Si le pongo el stop acá, me saca por el. Vamos a esperar un poquito, ¿eh? Bingo. Bueno, vieron que dio resultado esta zona que le puse ahí, la reventó hacia abajo, ¿eh? Obviamente no sé si es esta zona, le voy a poner ahí a ver si cae más. Ahí la puse, lo apreté, che. No, vamos a dejar lo que pase hasta acá. Por las dudas no le hagamos trampita al precio. Vamos a ir marcando los ángulos que va haciendo. Ojalá que sean hacia abajo. Cayó, puede caer, como les dije, un mechazo hasta acá. Miren, en velas de 15, qué lindo sería que caiga, pero eso que hizo es, una trampita, puede hacer un segundo piso acá abajo, pero puede pasar de que de golpe lo veamos acá en una zona pivot que está acá, ¿sí? Fíjense lo que cayó. Esto tiene que recuperar. La gente está esperando para comprar. Yo estoy esperando en contra, pues ¿no? Pero como la gente está esperando para comprar con orden dependiente, obviamente que el precio va a seguir cayendo para sacar los stop de alguna orden que active, ¿no? Entonces puede pasar de que venga hasta acá de vuelta. Y así puede estar, ¿no? Con movimientos bruscos. Vamos a ver, ¿eh? Ahí vamos. Bueno, si cae. A ver, voy a poner otro tema. Diríamos. A ver, rock un poquito más. No, si te pongo rock. Papo, llego a poner Papo acá, no lo conoce nadie, ¿o no? ¿Lo conocen a Papo Blues? Sí, como que no. A ver, acá vamos a escuchar este. No creo que lo conozcan a este, ¿eh? El bar de la calle Rowney. Escucha.
Hep. Bueno, está haciendo zonas como para decir, negro, ¿estás seguro que te quería ir en venta? Vamos a esperar un poquito más, ¿sí? Cuanto mucho, hasta acá arriba, perder, venimos perfectos, ¿sí? Perder, salir, o ir en compras, o ir en una ventita por acá. Hay que ver los patrones que haga, ¿no? Y el tiempo que yo tenga ganas de hacer alguna operación más, ¿no? Porque en un ratito me voy, gente, ¿eh? Pero bueno, la idea es explicar, enseñar y operar en vivo todos los días. Obviamente si aprovechamos el momento y hacemos 100 pip, bienvenido. Y si lo hacemos 5 también, ¿no? Todo suma. Y lo que resta que sea por debajo de lo que suma, ¿no? Escucha la letra. Y dice... Sí, empezamos a ver los parámetros, cuanto mucho hace backtesting, anda viendo todo. Pero bueno, tranqui, si no, seguí con lo tuyo, Menos mal que no te pasé otro, si no te volvés mono, no sabés. Pero bien que lo digas para saber, porque capaz que el miedo es ese, ¿no? Que el precio siga en contra, obviamente. El drawdown, sí. Despertó el mercado, hay algo de mediano en el dólar, pero nada más, dice el amigo. A ver... sin salida al mar. Si navegar es tan preciso, hoy voy a sentarme en el bar. Ese es el charlatan, cuando lo que le decía recién, ¿sí? Cuando vos lo cerrás con el pie, ¿sí? Y lo tocas con el platillo, con el palillo, hace un... que es justito lo que hace el baterista ahí. Bien, vamos. Gente. Sí, pero vas a ver que le vas a sacar fruto, por lo menos para tener una idea más. Una herramienta más vas a tener. Si lo llegás a aprender bien, te va a abrir mucho la cabeza para hacer cosas tuyas, Prepárate. Y así, cuando lo termine, yo te tomo pruebas. Si lo entendiste, bien. Si no lo entendiste, obviamente yo te ayudo. Pero lo bueno es que vos puedas, ¿entendés? Entenderlo, sin que nadie te dé una idea. Te puedo dar, pero ¿me entendés? Que vos lo aprendas, no que dependa. Eso está bueno. Viste que no hay que recibir señales, vos tenés que dar la señal, ¿no? Eso está bárbaro. Con el tiempo vas a ver que la rompes. Acordate, Después te pones a hacer cuenta de fondeo y un grupo, ¿viste? Y vende humo. Bien, vamos. Como decía un ex amigo, es la vidriera esto, para agarcar a la gente. Tremendo, Bien, vamos. Escucha qué lindo esto, En el bar. Muy bien, che. ¿A que no saben cómo se llama ese autor? Arranca con... Difícil decirlo, Es un grupo que tiene que ver con el mar, con los barcos. Pero bueno, si lo sacan me avisan, Bien, vamos a ver otro temita. A ver qué puedo... A ver, les pondría un tema, pero... Mira, les voy a poner un tema que no lo van a conocer ustedes. Si adivinan cómo se llama este tema... Y adivinan, les regalo el robot que quieran. Se los regalo. Me tienen que decir el nombre. Posta, se los regalo en serio, ¿Cómo se llama este tema? Vamos. Bueno. Mira, ahí tendría que haberme pagado. ¿Viste? Miren, le voy a dar un ejemplo. Pará. Voy a poner un poquito de tranqui ahí. Ahí está, perdón. No, lo que les decía, miren, un ejemplo lindo, Ahí está, pará. Acá, esto se puede ir en contra como se puede ir a favor. Si se va a favor, bienvenido. Pero si se iba en contra, a lo que vos estás tomando riesgos, que los estás, te estás
previniendo de algo que puede pasar, pero vos no sabés si va a pasar. Entonces yo acá, si no tenía spread y llegaba a 5 o 6 pips, acá me pagaba esos 5 o 6 pips, por lo menos algo. Me pagué algo acá, me pagué algo en los 5 pips de la operación anterior que me sacó en break-even, me hubiera pagado 5 pips de algo, y todo va sumando. Entonces, cuando querés acordarte, hiciste 50 pips de a poquito, ¿sí? Capaz que hiciste 20 en contra y 30 a favor, o hiciste 50 a favor y 20 en contra, ¿no? De 5, de a 10, de a 3 en scalping, digo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa si el precio lo ves acá arriba? Es decir, ¿por qué no me pagué antes? Si lo ves abajo, si no, loco, tenés un ojo impresionante. El ser humano nunca está conforme con nada. Por eso tenés que respetar reglas. Si a vos te llegó acá, ven, está llegando un número redondo, yo puse una orden pendiente, me la abrió. Les voy a dar un ejemplo. Obviamente que la distancia es poquita, pero por lo menos yo puedo decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Acá me pongo un break-even. Vamos a dar un ejemplo. Ojalá que el spread no sea grande, lo voy a poner cortito. Ahí, ven, ahí estoy en break-even. Si el precio sube, no pierdo nada y me puedo volver a meter de vuelta en el caso de que quiera meterme en la caída de la mecha que vimos de 15 minutos. Ahora, si el precio sube y me saca y está acá, digo, bueno, menos mal porque acá tenía que estar gestionándola. ¿Me entienden? Es probable que ahora me saque, por el ejemplo, a ver, ojalá que no, pero bueno, si llegase a caer y llega hasta acá, me pago un poquito, por ejemplo, para el ejemplo. Bueno, no me pude pagar un poquito, pero me entienden, siempre se tienen que pagar algo. Yo acá, mientras hablaba con ustedes y ponía música y esto y lo otro, yo acá tendría que haberme pagado, si puse un lote, 0.2 por lo menos, ¿sí? Algo. Si el precio cae, wow, buenísimo, y si llegase hasta acá, se dio la proyección, ¿sí? Ahora, si no se dio, me sacó en break-even, pero antes me sacó la mitad o un tercio de lo que yo me pagué. Entonces 5 de acá o 6 de acá, 7 del otro, 3 del otro, todo suma, siempre limpio, ¿no? Descontando la comisión y todo, ¿no? Ojalá que el precio ahora suba hasta acá arriba para que diga, bueno, loco, hay un día que saliste en break-even, pero salió bárbaro, salió lindo. También puede pasar de que caiga el precio y me meto abajo de este bajo, ¿no? Para hacer un poquito menos de distancia, unos 7, 8 pips. Pero ya hay que ir viendo, la volatilidad fue en ese momento, me agarró, fíjense, este mechazo interesante de una vela que, boom, reventó hacia abajo. No sé por qué, si había alguna noticia, obviamente, ¿no? Alguna institución tiró ahí y hay que ver, ¿no? Obviamente que pasará en un ratito, hay que ver siempre temporalidades grandes, ¿sí? Por más que operes en M15, tenés que ver por lo menos H4, lo tenés que ver, ¿sí? El diario es fundamental, pero el diario de mañana no, el diario del pasado, pero el diario la ve y la diaria, ¿sí? La de mañana no sabemos qué va a pasar, la de hoy sabemos que las estructuras te marcan zonas y eso es lo importante, que esas estructuras las podés utilizar, no son el santo grial, ojo. No porque acá haya un alto, acá me voy a ir en venta. Yo sé que acá puede frenar. Para irme en venta, ¿cuánto? Hasta acá abajo. Y no sé, antes tiene que pasar por el número redondo, tiene que pasar por muchas cosas. Por eso te digo que en scalping hay muchas zonas que van. Por eso el ruido, ¿sí? El ruido porque tenés que agarrar un movimiento brusco como el de recién y que venga al vacío este de 15 minutos. Ven que seguramente va a venir. Acuérdense acá, hasta este mecha, que tenemos 15, 20 pipas hasta ahí, ¿sí? Y obviamente puede seguir hasta este otro número redondo que está acá, que son casi 50 pips. En un rato capaz que lo vemos acá abajo. Pero también puede retroceder. Lo que tiene bueno que estamos viendo que hizo un caparazón impresionante, acá una zona de resistencias con muchas mechas que el precio rebota en esta zona que está acá, ¿ven? Esa de ahí. Así que si sube puede subir hasta acá, máximo obviamente hasta acá arriba, que lo podés gestionar con alguna grilla o algo, pero si cae el precio, fíjate que hasta acá por lo menos te agarras unos cuantos pips, ¿sí? Unos 20, ¿cuánto dice ahí? 13, 14 pips dice. A ver, mira, pensé que era un poquito más, a ver. Sí, 10, 11, 12 pips, ¿sí? Si rompe esa zona, te viene hasta este otro número, tenés unos 30 pips más, ¿sí? Seguramente ahora lo va a hacer. Pero bueno, igualmente el ejemplo les tiene que servir de lo que les mostré. Esto puede caer en cualquier momento de vuelta y sigue hacia la baja. A partir de este número podés poner un shell stop y configurar esto. Si sube, no te asustes. Arriba de esto podés poner un stop loss o ir viendo qué haces hasta estas zonas que están acá arriba, ¿sí? Pero miren, ahí va de vuelta. Bueno, a ver qué horas son. ¿O qué hora es? ¿Cómo se dice? ¿Qué horas son o qué hora es? ¿Qué hora es, no? Porque estamos hablando de la hora, no de las horas. A no ser qué horas son o qué hora es. ¿Cómo es? ¿Es lo mismo cualquiera? ¿Qué dicen ahí? A ver, el que sepa. Bien, vamos a ver un poquito. Tenemos... Bien, bueno gente, pará, a ver cómo está el oro, pará que sigo con el oro, vamos a ver si el oro está en negativo, veré después cómo sale, les comparto después obviamente, pero el oro ya no meto mano, a no ser que esté en positivo y lo cierro yo, ¿no? Pero bueno, el oro estaba en, miren, ya está, mientras yo charlaba con ustedes, ven que le dije 28 dolaritos, ¿lo ven ahí?
A ver si abrió este nada, y 30. ¿Querés que esperemos a 30? A ver. Por esperar a 30 quedaba en 10. Entonces, por la duda, ¿qué tenés que hacer? ¿Contaste a 3? No, ya está. Ahí, para adentro, fuera, negro. Listo, no quiero más nada. Parate que esto no sé por qué me abrió. Parate un segundo. Ahí está, mirá. Me hice, mientras charlaba con ustedes, a ver, 28, para que si cae... Vamos a dejarla esa, a ver. Vamos a dejarla mientras charlo con ustedes. Le pongo un stop loss ahí chiquitito. Gano 25, a ver. Si me lo toca. Y si cae, ponele que caiga, ganaré 28.30. A ver, vamos a ver. Es para que vean que le puse el stop, apagué el robot. Ahí estamos. Me hice mientras charlaba con ustedes. Yo no hice nada. Hizo el amigo, me terminó. Bueno, ahí caías, no me tocaba el stop, venía hasta acá, menos 10. No, ahí tenemos un límite, ¿sí? Lo podría haber cerrado en 27, pero viste como es Pepe Mila, ve el movimiento de la mechita y esto tiene que caer un poquito. Ahí, a ver, vamos a ver un poquito. A ver, ahí va, a ver. No, negrito, hasta la mecha. Está por arriba la mecha el stop. Esto tiene que caer, mira, hay 28. Vamos a esperar. Cuando termine esto me voy, Voy a poner música acá un poquito. Música, maestro. No, Bueno, igual es plata es plata, ¿no? Bien, a ver. ¿Con qué nos podemos... a ver acá, ¿qué nos podemos ir? Bueno, obviamente, mira, a ver si tenemos... A ver acá enganchaditos. No. Sí, ¿Cómo que no? No vamos con este. ¿Se acuerdan este? Como Ali, lo voy dejando. Si me toca el stop y si no, lo pondré de vuelta, Mira, escuchá. Fuerza, vamos. Me voy. Mirá. 29, 30. Obviamente que Pepe no come, ¿no? Lo pongo ahí, no quiero perder nada. Ya tengo asegurado algo. De los 30, mirá. Ponele que acá tenés un lote. Mirá, me pago algo, mirá. A ver. Pero dale, negro. Pero la que te dije, cerrar. Ahí está. Mira, me pago casi todo. A ver. No, vamos a ponerle... No me voy a pagar todo, porque esto capaz que hacemos un poquito más, Lo bajo un poquito ahí, a ver. Hay un poco criminal, un relámpago virtual. Ahí está. Mira, 32, ¿viste que tenés que tener... Arriesgaste un poquitito. Mira, lo pongo ahí porque soy malo, que me saque con eso. Ahí está. 30, 32, ¿viste? Chao, negro, nos vemos. Ahora el precio es así, seguro, porque es la ley de Murphy, ¿no? Boom, acá está el precio. Pero a mí no me interesa. Gente, nos vemos. Chao. Me voy. Chao. Voy a quedar como Ali. Miren acá Atentos a esta zonita después, Nos vemos, gente. Ahí la zona que marca la resistencia donde el precio fue más repetidamente, ¿no? Frenado, diríamos. Hermosa la técnica. Bien, gente, nos vemos. Chao. Si no, me quedo 2 horas más. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjenme mirar. Y ahí está. Pepe Mila, venía a saludar a los amigos. Vamos, Pepe. Yo soy Flop, el nuevo chico top. Vamos, Pepe. Ahí está Pepe. Bien, gente. A ver. Ahí está. Ahora sí, gente, nos vemos. Chao. Éxito, gente, nos vemos. No sé si mañana, pasado. Cuando seamos muchos, obviamente vamos a estar todos los días full, Pero mientras tanto, tratamos de estar todos los días un ratito. Vamos a ver si llegamos a las 3 horas como antes. Eso depende de la cantidad de gente para hacer más cosas, Bien, gente, nos vemos. Chao. Éxito, sumate, suscríbete. Te espero. Y sé un Pepe más, Sumate a Planeta Pepe. Chao, gente, éxitos. Bye.